Historia de Jabobo, Tomo 2, Volumen 1, Patriarcas, Capítulo 7, El declive de la dinastía Shutrukid, la crisis económica de Elam. A los 10 días de terminarse las obras, el correo imperial hizo saber a Frigio que el rey Shutruk-Naunte había fallecido tras 30 años de reinado, cuando la gangrena lo mató debido a que en su regreso a Susa, tras un viaje relámpago a Anshan, se accidentó al caer sobre un precipicio en el cual se fracturó la pierna y no fue bien curada. Frigio ordenó, por ser él el patriarca de mayor confianza del rey, que los restos mortales de éste fuesen trasladados a Anshan para su incineración honorífica. Pero cuando halló el estado del cadáver, observó que los médicos y doctores no hicieron nada por remediar el avance de la gangrena, sino que se la dejaron en abandono, por lo que ésta avanzó sin dificultad. Así que como no le amputaron la pierna, sino que sólo se la vendaron, Frigio los acusó de negligencia y asesinato, y ordenó que se les juzgara, porque además estos eran los médicos y doctores personales del rey. Temiendo, pues, Frigio de que esto se tratase de una conspiración, influyó en la opinión de los jueces para que condenasen a muerte a estos hombres, y no solo a ellos, sino a todas sus familias y pertenencias para que fuesen expropiadas, y así sucedió. Después de lo cual le rindieron honor al difunto rey en su pila funeraria y lo incineraron en presencia de toda la corte allí en la plaza de Madai. Y su hijo Kutir-Naunte comenzó a reinar en lugar de él, coronado como Kutir-Naunte III en la misma plaza de Madai, frente a todos los hombres de alto rango de todas las regiones del imperio de Elam y sus respectivos patriarcas y todo el pueblo de Anshan y los sacerdotes que oficiaban en los templos de Ahura Mazda en la ciudad. Pero en cuanto a este nuevo rey, no fue de su agrado trasladar su corte a Anshan tal y como todos sus consejeros le sugerían, por lo que, al igual que sus antepasados, decidió continuar en la ciudad de Susa el castillo. Y cuando toda la ceremonia del funeral y la coronación del antiguo y nuevo rey, respectivamente hablando, terminaron, y éste se trasladó a Susa con su corte, ordenó Frigio que las cenizas de Shutruk-Naunte fueran enterradas en las catacumbas del Palacio de Justicia, al igual como se hacían desde la fundación de Elam con todos los otros reyes elamitas. Y después de eso, Frigio implantó un programa de desarrollo económico para recuperar el dinero que se había invertido en las obras de la ciudad y de esta manera devolvérselo al tesoro real, tal y como el nuevo rey así se lo exigía, porque Frigio sabía que de haber seguido vivo Shutruk-Naunte se lo habría perdonado, puesto que éste lo tenía en alta estima a Frigio por todo lo que hizo y contribuyó al imperio de Elam. Pero el nuevo rey, Kutir-Naunte III, era derrochador y muy engreído, y no supo administrar bien el reino. Gastaba cuanto dinero podía del tesoro real, por lo que eso mismo afectó incluso a la fortaleza del ejército situado en las fronteras, los cuales eran mal pagados y mal aprovisionados por culpa de esa situación. Ahora bien, Frigio mismo se resolvió en pagar al tesoro real la deuda contraída, que ascendía a 1.000.000 de talentos de oro, que equivalen a 34.200 toneladas de oro. Y como era demasiada la deuda, porque el rey Shutruk-Naunte mismo le costeó en oro todas las obras arquitectónicas que él edificó en Anshan a cambio de que se le devolviera sin interés alguno.
y el dinero provino de todos los fondos existentes en el Tesoro Real, así como de los tributos e impuestos recogidos por todo el imperio durante los 7 años que duró la construcción, además del aporte monetario que hizo personalmente el rey a favor de las obras. No consintió encargarlas sobre los ciudadanos del distrito jurisdiccional de Anshan, a pesar de que sus consejeros le instaban a ello, porque él temía que si lo hacía, el pueblo se le echaría encima al no poder hacer frente a los elevados precios de los alimentos y otros productos, así como los elevados impuestos que surgirían. El nuevo rey le reclamaba a Frigio constantemente a que subsanase la situación mediante una solución, pero no porque a él le importara la deuda en sí, sino porque deseaba el dinero para mantener su elevado estilo de vida. Y la administración de toda Elam comenzó a sufrir deterioro, porque los impuestos de toda la población no daban abasto para pagar los gastos regulares del ejército y de todos los funcionarios del reino. A pesar de todo, Frigio logró establecer un acuerdo con el patriarca que regía sobre el distrito jurisdiccional de Bactriana Aria, para que, a cambio de que hasta allí se llevase toda suerte de pescado fresco y marisco procedentes del Golfo Pérsico del distrito de Anshan en gran cantidad, transportado por caravanas que los llevaban en cajas de madera con sal, él pudiese explotar las minas de oro de la región por parte de los trabajadores del mismo distrito, de ciudades como Bactra, Oxiana y Drapsaka. Así conseguía el oro para pagar la deuda al Tesoro Real, así como dar trabajo remunerado a los pobladores del distrito de Bactriana Aria, y recompensando al patriarca por su favor, llevándole alimentos que a su tierra nunca llegaron. Y resultó que el beneficio neto que mensualmente producían las minas, contando que, aparte del beneficio, las minas costeaban los salarios de los trabajadores y el transporte y captura regular de pescado y marisco en sal desde el Golfo Pérsico hasta Bactriana Aria. Era de 1 tonelada de oro. Y el oro, por supuesto, era refinado y fundido en lingotes para ser transportados por la mismísima guardia personal de Frigio desde la ciudad de Bactra hasta Susa cada 6 meses. Y tan pronto como éste era recibido e ingresado en el tesoro real, allí en el castillo de Susa, y se iba cancelando así la deuda del distrito jurisdiccional de Anshan, el rey Cutirnaunte III lo malgastaba en fiestas para todos sus amigos y funcionarios que allí radicaban en el castillo de Susa, donde se comía diariamente más que toda la comida selecta del reino, y les hacía costosos regalos, así como muchos otros lujos. Solo su guardia personal no llegaba a entrometerse en el despilfarro de su rey, porque temían de que el imperio se desintegrara a causa de su mala gestión, porque ya oían de numerosas revueltas populares ocurridas en diferentes regiones a lo largo y ancho del reino, porque debido a las malas gestiones del rey, los precios y los impuestos se elevaron inevitablemente, así como de incursiones que pueblos enemigos hacían al invadir las tierras del imperio de Elam por falta de soldados que custodiasen las fronteras, por cuanto les faltaba su salario o sus provisiones necesarias. Sencillamente se retiraban de su puesto o, como desertores, se unían a los enemigos, quienes sí le ofrecían mayores tributos a cambio de recibir instrucción e información útil para el espionaje. Por ejemplo, muchos se pasaron a manos de los babilonios y los asirios. Y el rey no tenía el menor interés por la gobernación o el pueblo, sino que, peor aún, discutía o gritaba cuando sus ministros o consejeros le abordaban para tratar cuestiones de importancia, porque él solo pensaba en divertirse y cometer fornicación con cuantas mujeres podía. La situación llegó a un extremo en el que, al paso del tiempo, se presentaban numerosas mujeres,
tanto dentro del pueblo como de las familias de influencia de Susa, que reclamaban al rey que éste reconociera a sus propios bebés como hijos suyos, y nadie podía en la corte discutir la veracidad de tales reclamaciones, porque todos sabían en el palacio con qué mujer se acostaba el rey en cada noche, con una diferente, mas a su esposa nunca la tocó, porque no era tan deseosa de apetito sexual como las demás. El rey reconocía a sus hijos y los aprovisionaba con una paga mensual para su sostén dentro del castillo, así como a sus madres, además de alojamiento lujoso. Y el rey llegó a tener más de 300 concubinas y más de 500 hijos. Finalmente, tras 5 años de reinado por parte de Kutir Naunte III, los guardias personales, instados por todos los patriarcas de todos los distritos jurisdiccionales del imperio de Elam, incluido Frigio, asesinaron al rey cuando éste se hallaba extremadamente borracho tras una de sus fiestas ostentosas. Le asestaron un cuchillo en su corazón, de modo que murió en su habitación real. Entonces, por decisión unánime de todos los patriarcas de Elam, coronaron rey al hermano de Kutir Naunte III, a Shilkak, quien comenzó a reinar en lugar de él. Este trató de estabilizar al reino, pero era muy difícil porque ya estaba en bancarrota. A duras penas los elevadísimos impuestos y tributos que toda la población de Elam pagaba, así como los precios caros de los alimentos y otros productos, suplían junto al oro procedente de Frigio los enormes gastos que tenía la administración elamita. Sencillamente su reinado se caracterizó por unas revueltas populares tras otras, así como por las hambrunas y la falta de empleo. Durante sus 30 años de reinado fue empeorando progresivamente la situación hasta que en su último año de gobernación las minas de oro de Bactriana Aria, que eran conocidas en aquella zona, se agotaron totalmente, y para aquel tiempo solo habían producido unas 420 toneladas de oro desde sus inicios años atrás. La deuda al Tesoro Real todavía ascendía a 33.780 toneladas de oro, lo cual Frigio vio imposible de pagar, porque no se conocían más minas de oro que fuesen muy productivas en el imperio de Elam, y además la deuda de la administración del castillo de Susa seguía creciendo sin parar, porque cuando faltaba el dinero necesario, Elam misma solicitaba plata y oro prestado a Egipto. Ya para entonces eran bien conocidas las debilidades del imperio de Elam por Babilonia y Asiria. Egipto también lo sabía, pero seguían prestando plata y oro a la administración elamita, confiando en sus supuestas reservas de oro en sus minas y tesoro real, porque durante la época de esplendor de Elam se llegó a expandir la noticia de que su administración contaba con fabulosas cantidades de oro, y por ello, además, todos los pueblos de la tierra los temían por su poder económico y militar. Por ejemplo, cuando conquistaron tan salvajemente a los casitas, Elam dio la imagen de ser una verdadera potencia militar. También, cuando se fortificó y se llenó de lujo la ciudad de Anshan, Elam dio la imagen de ser una nación muy adelantada arquitectónicamente hablando. Por otro lado, la situación fronteriza del distrito jurisdiccional de Susa fue tan crítica que los babilonios, en los últimos 2 años, invadieron todas sus tierras hasta llegar a las proximidades de Susa el castillo, y por aquel entonces reinaba el rey Nabucodonosor I de Babilonia. Cuando se hizo oficial el fin de la productividad áurea de las minas de Bactriana Aria y Frigio, en consecuencia regresó a su residencia real en Anshan, comenzó a colapsar peligrosamente la economía de Elam. Los tributos e impuestos se elevaron por 10.000 veces, y los precios de productos y alimentos por 1.000. En solo 5 días,
estallaron brotes violentos de anarquía y revueltas por todos los distritos jurisdiccionales de Elam. Todos los hombres de alto rango del imperio y los funcionarios y los miembros del ejército y de la policía abandonaron definitivamente sus cargos por temor a una posible revolución, y el derramamiento de sangre se hizo muy común en todas las ciudades, pueblos y aldeas. En cada distrito jurisdiccional, la gente pedía a gritos y con amenazas y saqueando cuanto encontraban a su paso, que su distrito se independizase firmemente del imperio y cortase toda relación política, diplomática, religiosa o militar con Susa el Castillo. Muchos patriarcas no estuvieron de acuerdo y trataron de acallar al populacho con las armas de sus guardias, pero el pueblo los asesinó, sí, a todos los que no hicieron caso del pueblo. Pero a los patriarcas que sí los escucharon, el pueblo mismo los aclamaba como su rey y maldecían el nombre de Shilkak. Y todo esto duró aproximadamente 2 meses, cuando el país ya estaba a punto de entrar en guerra civil. Pero por muy poco no sucedió, porque invadió sus tierras y acabó con su poder el rey Nabucodonosor I de Babilonia.